Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí de pie. Vamos a ir a la carta a los Corintios. Tengo un problemita aquí con el file. Carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 11, vamos a estar leyendo los versos del 29 al 34. 1 Corintios, capítulo 11. Versos del 23 al 34. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendícela, Señor. Queremos, Dios, escuchar tu voz en esta mañana preciosa. Dios, tu consejo, tu instrucción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Generalmente cada cierto tiempo vamos a estar explicando lo que es la Santa Cena del Señor. Nos parece realmente apropiado, conveniente, porque generalmente y es algo parte de la naturaleza humana, cuando usted hace algo con mucha frecuencia, va perdiendo el sentido de o el significado de lo que se hace. Entramos en una rutina y vamos perdiendo el valor de lo que estamos haciendo. Por eso que la Santa Cena nunca debe tornarse en un simple ritual, una rutina puramente mecánica. Y la Santa Cena es una de las dos ordenanzas que el Señor Jesús nos enseñó y nos mandó. Son ceremonias que están en el Nuevo Testamento y el Señor Jesús nos ordena poder hacerla, realizarla. La otra ordenanza es el bautismo en agua.
El cristianismo, que está basado en la Escritura, no es una fe ritualista o ceremoniosa. Sin embargo, estas dos ordenanzas sí tienen involucrada una ceremonia. Son las dos ordenanzas que están establecidas en la palabra del Señor. Por tanto, al ser ceremoniosas, sus elementos o las acciones que involucran estas ordenanzas, cada una de ellas va a tener un significado, un simbolismo, o la representación, o lo que nos induce a recordar algo en la ceremonia. La Santa Cena es conocida también como la comunión. La comunión. Y en este día vamos a poder hacer un poquito de énfasis en esta faceta o significado de la Santa Cena del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17, el apóstol Pablo nos enseña algo muy particular e interesante acerca de la Santa Cena. Y dice el verso 16, 1 Corintios capítulo 10, verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y si vemos que Pablo está directamente relacionando la Santa Cena con la comunión. Y la palabra comunión que se utiliza aquí en el texto es la palabra griega koinonía, que muchos de nosotros sabemos, koinonía, y que quiere decir ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, significa participar. Voy a leerles el verso 16 de este capítulo 10 de 1 Corintios en la versión del texto en lenguaje actual, y dice así: en la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Quizás este asunto de la comunión, nosotros como iglesias evangélicas no estamos acostumbrados al término, a que yo le diga a mi hermano, hoy vamos a comulgar, ¿verdad? Nos suena como un poco católico, pero es que sí vamos a comulgar. Hoy vamos a tener comunión, sí vamos a tener comunión, porque la Escritura nos dice así: la Santa Cena es la comunión, es la acción de participar, de comulgar. Es así, la Santa Cena es comulgar o tener comunión. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, bueno, tener comunión, pero ¿de qué forma o con quién voy a tener comunión? Porque generalmente en la Santa Cena, cuando decimos que vamos a participar de la comunión, generalmente solamente pensamos en participar de los elementos de la Santa Cena. Digo, vamos a tener comunión, y inmediatamente pienso en el pan y en el vino, en los elementos. Pero la comunión que nos está hablando Pablo aquí es compartir o intercambiar pensamientos y sentimientos íntimos, especialmente ese intercambio que es a nivel mental, intelectual y espiritual. El apóstol Pablo está tomando la imagen, si vemos el texto en el capítulo 10, él está tomando la imagen de un pan que es partido en muchos pedazos. Y eso lo que Pablo nos está tratando de ilustrar es la iglesia que está compuesta de muchos miembros y está dividida en pequeños pedazos. Esa es la imagen del cuerpo de Cristo que Pablo nos quiere transmitir en este texto. La palabra comunión significa más que una reunión. Es el propósito
es más que compartir una comida o alimentos. Significa compañerismo, significa una relación amistosa, una relación de colaboración, una relación de compañerismo, de solidaridad. Significa confraternizar. Es una relación de afecto en un grupo de personas. Eso es lo que la palabra comunión significa. En la comunión hay un sentimiento de compartir. Y compartir, pues es una palabra compuesta. Me encantan las palabras compuestas, porque a veces las decimos y no nos damos cuenta de qué están compuestas las palabras. Compartir. Ya sabemos que es hacer algo junto con otro. Y partir, pues es partir. Significa que yo parto algo que es mío y lo disfruto con otra persona. Eso es lo que es compartir. Es dar parte de lo que yo tengo para que otro también lo pueda disfrutar. Pero también compartir es poseer una cosa en común. Comparto mis ideas. Eso también significa compartir. Tenemos ideas comunes. También opiniones comunes. O tenemos un estilo de vida común. O compartimos nuestra forma de ver las cosas. También compartir significa simpatizar con otra persona. Yo comparto con otra persona porque simpatizo con esa otra persona. Y compartir también significa poder obligarme a adquirir el sentimiento de otra persona. Por ejemplo, cuando decimos yo comparto tu dolor, significa que yo me obligo a adquirir el sentimiento de dolor que tiene el otro. No es simplemente una palabra, es una acción. Eso es compartir. Por lo tanto, koinonía significan todas las cosas que hemos dicho hasta ahora. Comunión, compañerismo, confraternidad, el poder compartir. Y el apóstol Pablo, para él, koinonía era sinónimo de iglesia. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es lo que la iglesia hace o la iglesia intenta hacer, tener koinonía. Compartimos un interés común, compartimos nuestro lugar de reunión, compartimos otros intereses comunes, compartimos nuestros pensamientos, compartimos nuestros sentimientos a un nivel muy íntimo. Y estamos dispuestos a guiar, a exhortar, a corregir y a compartir unos con otros. Eso es lo que nosotros conocemos como iglesia, hermanos. Eso es iglesia. Y la cena del Señor, ya entrando en materia, el Señor Jesús, cuando instituye la cena del Señor, la instituye como un momento para recordar. La cena del Señor es un recordatorio del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y los elementos que son utilizados en la Santa Cena son un símbolo de lo que Jesús entregó en esa cruz. Y Pablo hace referencia al momento en donde el Señor Jesús estaba compartiendo la cena de Pascua con sus discípulos. Él estaba compartiendo la cena de Pascua y vamos a hablar un poquito de ella, porque en esta cena nuestro Señor Jesús aprovecha para enseñar a sus apóstoles y enseñarnos a nosotros también una lección muy importante. La Pascua que celebraban ellos no es lo mismo que la Santa Cena, pero están muy vinculadas. No es lo mismo lo que nosotros estamos celebrando que lo que los hebreos celebran cada año el día de Pascua o en la cena pascual. El celebrar la Pascua para los hebreos era un recordatorio de un día muy memorable para ellos como nación y pueblo de Dios. Si nosotros leemos, y no lo vamos a leer solamente para que usted lo tenga como referencia,
Éxodo capítulo 12 del verso 1 al 28, ahí se nos describe qué es la Pascua hebrea, qué es y de qué se trata. La palabra Pascua viene del hebreo Pesach, y que significa no inclusión, significa excepción, dispensación, exoneración. Me gusta más esta palabra exoneración, porque literalmente eso es lo que significa. Cuando a usted lo exoneran de pagar un impuesto, ¿qué significa eso? De que los demás van a pagar impuestos, pero usted no. ¿Por qué? Por algunas razones, pero usted no. En tiempos antiguos, a los héroes de la nación, el rey le decía: tú y tu familia no van a pagar, están exonerados de pagar impuestos. El resto del pueblo pagaba impuestos, pero ellos estaban exonerados. Eso es lo que significa Pesach, exoneración, no inclusión. Literalmente significa pasar por encima. En inglés es pass over, pasar por encima. Y todo esto era simplemente para que el día, recordemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, y venía el día de la última plaga que iba a caer sobre el pueblo de Egipto. Y el Señor ordenó que antes que viniera esta última plaga, cada familia hebrea sacrificara un cordero. En medio de la tarde y la noche tenían que sacrificar un cordero. Y debían tomar la sangre de ese cordero y untarla en el marco de la puerta de la entrada de cada casa. Esa sangre iba a ser untada en el dintel y en los postes de la puerta. Era una marca, era una señal, porque venía la última plaga. La plaga era la muerte de los primogénitos. Y luego de que ellos untaban la sangre de este cordero en el marco de la puerta, ellos, el cordero sacrificado, lo preparaban para cenarlo. Y cada familia cenaba el cordero pascual. Y junto con la cena de cenar el cordero había otros elementos muy significativos entre el pueblo hebreo. De eso no vamos a hablar porque estaríamos hablando toda la mañana y la tarde. De esta forma, cuando el Señor pasara esa noche donde había la marca de la sangre del cordero, el juicio pasaba por encima. Era exonerada esa familia, era exonerada del juicio que caería o que cayó sobre Egipto. Esa noche fue la 10ª y la última plaga de Egipto. Murieron cada uno de los primogénitos de cada familia donde no estaba la marca. Entonces, para Israel, esta fecha fue memorable y la Pascua era un recordatorio de su libertad, porque esa noche se cantó la libertad para el pueblo de Israel. Fue como el grito de independencia. Esa noche ellos quedaron libres de la esclavitud. Y el Señor les ordenó que esa cena pascual, ese cordero pascual, iban a repetirlo cada año para recordar, para tener memoria del día que el Señor los libertó de la esclavitud. El día que fue derramada esa sangre fue el día que el Señor los libertó de la esclavitud. Fue el día en que ellos fueron llamados nación. Fue el día en que ellos fueron llamados pueblo de Dios. Adquirieron una identidad como los escogidos de Dios, como los siervos de Dios para bendecir al mundo. Asimismo es la cena del Señor. La cena del Señor es un recordatorio para nosotros, los cristianos, de que un día fue derramada la sangre del Cordero sobre la cruz del Calvario. Un día el Señor Jesús entregó su cuerpo para liberarnos a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado y de la muerte. Fue un día, y ese día nosotros lo recordamos a través de la cena del Señor.
el cuerpo de Jesucristo, la novia de Jesucristo, nosotros como iglesia, como su cuerpo, adquirimos identidad con nuestro Señor ese día. Y la cena, la Santa Cena, es recordar también para nosotros un momento histórico. Fue un día histórico para el pueblo cristiano. Fue un día histórico para nosotros, su iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo les estaba dando a sus discípulos esa noche y a nosotros también una correcta interpretación de lo que era la Pascua. Porque la Pascua y todas las demás celebraciones y todos los demás ritos hebreos, todos ellos apuntan ¿a quién? Apuntan a Jesucristo y su obra expiatoria. Y la Pascua hebrea no escapa de ello. Quizás para los judíos es recordar un momento en el pasado, pero el simbolismo de la Pascua, ese cordero que se sacrificaba, esa sangre que se derramaba y se untaba, todo eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Y lo que nuestro Señor Jesús está haciendo esa noche, en esa última cena pascual, lo que está es dándole la correcta interpretación a la celebración que estaban realizando esa noche. Jesús también esa noche nos dio algo nuevo, la comunión. Nuestro Señor Jesús usó el pan, que era parte de la cena. En la cena había muchos elementos. Y usó las copas, había varias copas. Cada copa significa algo. Y Él utilizó el pan y la copa de vino que estaban en la mesa para preparar a sus discípulos para lo que venía, para prepararlos para lo que había que atravesar e infundirles en ellos un significado. Porque a estas alturas todavía los discípulos no entendían qué es lo que el Señor Jesús iba a hacer. Y el Señor les está preparando para que ellos puedan, por medio de estos elementos, poder entender y que esto les den un significado a lo que el Señor Jesús iba a hacer y que tuviese para nosotros estos elementos también un significado para nosotros, las generaciones futuras. Jesús estaba estableciendo un vínculo muy íntimo con sus discípulos. Jesús usó el pan, usó la copa como una imagen que los discípulos iban a recordar y nosotros también, para más tarde poder señalar su muerte. Y de hecho estaba estableciendo un nuevo pacto con todos nosotros. La cena del Señor también es un momento para esperar, es un momento para recordar, pero también es un momento para esperar. No solamente es mirar hacia atrás, la cena del Señor nos invita también a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Se trata de esperar el regreso de Cristo. Y este es un momento de celebración, porque es como una celebración anticipada, porque el Señor Jesús nos está anticipando lo que vamos a hacer cuando estemos con Él en su presencia. También vamos a cenar con Él, vamos a tener cenas con Él, vamos a celebrar con Él. Por eso el Señor dice en el verso 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa es nuestra celebración del que el Señor vendrá. Y estamos celebrando anticipadamente su venida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Sabe? Cuando los judíos tomaban la Pascua, ellos siempre tenían un dicho cuando estaban en la cena pascual, el próximo año en Jerusalén, porque acuérdense que ellos tomaron la cena, su primera cena pascual fue en el desierto. Y ellos tomaron su cena y ellos decían, entre ellos decían, el próximo año lo haremos en Jerusalén.
Cada vez que tomaban la cena pascual o celebraban la Pascua, ellos decían, el próximo año lo haremos en Jerusalén, porque esa era su esperanza. Era la esperanza de entrar en la tierra prometida y celebrar en la tierra prometida. Igualmente nosotros cuando tomamos la cena podemos decir, la próxima cena la haremos en la presencia del Señor. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso? La próxima es una anticipación a lo que viene. Es declarar que Cristo viene. La cena del Señor también es un tiempo para reflexionar. Dice el 27 del capítulo 11 de 1 Corintios. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Y Pablo lo que nos está enseñando que hay una forma correcta de hacerlo. Hay un camino adecuado para celebrar y participar de la cena del Señor. Y aquí Él nos recuerda de que tenemos, al participar de la cena del Señor, tenemos una gran oportunidad para autoexaminarnos según lo que el Espíritu Santo nos revele y nos da la oportunidad de poder venir dignamente a participar de la cena del Señor. Nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Hay muchos que vienen a la iglesia y se da la oportunidad de poder ponernos a cuentas con Dios para participar de la Santa Cena. Sin embargo, no participan de la Santa Cena porque niegan la oportunidad que se les está ofreciendo. Y aquí claramente Pablo está llamando a una consideración para tomar la Santa Cena de manera digna, no de manera indigna. Una oportunidad para uno ponerse de acuerdo con Dios, una oportunidad para arrepentirse, una oportunidad para adquirir el perdón de Dios. Y sería como insensato de que vengamos con una carga en nuestros corazones que debemos entregar y salgamos con la misma carga. Y no participemos de la cena porque me siento indigno, vine indigno y salgo por esa puerta indigno. Cuando el Señor nos está ofreciendo como en bandeja de plata, es un momento para arrepentirte. Es un momento para que te pongas de acuerdo conmigo. Es un momento para que tú puedas purificar y limpiar tu corazón. Este arrepentimiento nos trae una limpieza que nos permite participar en la mesa del Señor. Pablo dice claramente que este examen debe realizarse de manera individual. Él dice, cada uno. No es un autoexamen de la iglesia, es autoexamen del creyente. Cada creyente debe hacerse un autoexamen. La cena del Señor también es un tiempo para considerar mis relaciones. Dice el verso 30, así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Espérense unos a otros. Y ahora vamos a explicar por qué. Dice, si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Recuérdense que esta es una carta que Pablo está escribiendo, una carta de exhortación. Y Pablo le está diciendo, hay muchas cosas que hay que corregir. Les da algunos consejos aquí respecto a la cena del Señor, pero dice, cuando yo vaya, yo voy a tratar algunas cosas adicionales con ustedes. O sea que claramente vemos de que la iglesia tenía problemas. ¿Y qué iglesia no tiene problemas? ¿Qué iglesia es perfecta? ¿Qué iglesia podemos decir está libre, ahí no pasa nada? La iglesia de Corinto tenía problemas y Pablo lo sabía así. Tenía problemas morales y también tenía problemas espirituales. Y en las cartas a los corintios nosotros vamos viendo cómo Pablo va detallando el trato con cada una de esas situaciones.
Y imaginemos las situaciones de que Pablo tuvo que tratar personalmente, no por carta. Él la va tratando una por una. Pero estos problemas que había en la iglesia, y generalmente es así, los problemas que nosotros tenemos afectan nuestro comportamiento como hermanos en Cristo. Hay problemas en la iglesia de Corinto, había problemas de exclusión, o sea, como de discriminación. Estaban los que podíamos y los que no pueden. Entonces, a la hora de la cena del Señor, pues estaban los que traían alimentos y los que no traían nada. Entonces nosotros que traímos alimentos somos los que vamos a comer. Y los que no trajeron nada, pues, vean a ver qué hacen. Entonces había cierta discriminación, cierta desconsideración para aquellos quizás que no podían. Es por eso que Pablo más adelante dice, ven acá, cada uno coma en su casa, porque la cena del Señor es diferente a una comilona. Cada uno coma en su casa para que cuando venga a participar de la Santa Cena no caiga en juicio. Estos comportamientos pues crearon un ambiente, este ambiente que se da no es propicio para que haya una verdadera coinonía, como describimos al principio. No había esa coinonía, esa comunión, ese compartimiento, esa confraternidad. No había ese compañerismo. Estos problemas traían pues división, traían pues una falta de una buena relación entre los hermanos y afectaba a aquellos que venían a participar de la Santa Cena. Venían a la Santa Cena de una manera indigna y participaban de la Santa Cena de una manera indigna, y es lo que nosotros hoy estamos pues enseñando y tratando de evitar de que nosotros lo hagamos en este día así. Que había críticas, había pecado, había falta de confesión, había actitudes descuidadas hacia la comunión entre los hermanos, había maltratos entre los creyentes, había actitudes egoístas. Todo eso hace que pues la iglesia sea indigna de poder participar de la cena del Señor. La cena del Señor es una comida familiar, es una experiencia familiar. Es el deseo de que Jesús nos vea pues amándonos y que nos cuidemos unos a otros. Ese es el propósito de practicar la coinonía, la comunión entre los santos. No puedes estar cerca del Padre o de su Hijo Jesucristo si estamos separados de nuestros hermanos. El mismo Señor es, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios si tú aborreces a tu hermano? ¿Cómo tú puedes venir a participar de la cena del Señor diciendo, Señor, yo te amo, si tienes algo contra tu hermano? De eso se trata lo que Pablo está hablando aquí de indignamente. La cena del Señor no solamente es un recordatorio del sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz, sino que es una demostración de la unidad y el amor de la iglesia, de la unidad del cuerpo de Cristo. Y el mundo lo ve. El mundo lo ve. 1 Corintios capítulo 10, verso 17 dice, puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Este es un buen día y es una buena oportunidad, como les dije, para ponernos a cuenta con Dios, para purificar nuestros corazones y para ponernos a cuenta con nuestros hermanos, para limar asperezas, para unirnos en amor, para practicar el compañerismo, para practicar el compartir entre nosotros. La Santa Cena es la comunión con Cristo, pero es la comunión con nuestros hermanos. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV?
Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es